Bienvenidos todos. Las empresas se ven expuestas a una serie de eventos que afectan la integridad, la práctica operacional, su cadena de suministros, y una de estas afectaciones se genera por eventos de fraude. El fraude es toda actividad orientada a perjudicar, en este caso, una organización para obtener un beneficio propio o de un tercero vinculado a esta persona. Y en esta línea, muchos de los eventos están generándose a raíz del uso intensivo de ciertas tecnologías. Una de ellas es la inteligencia artificial generativa. Hoy vamos a tratar un tema sumamente relevante vinculado a cómo identificar ese tipo de prácticas y prevenirlas en el tiempo, ¿no? Porque de repente imaginemos que estamos trabajando y recibimos una llamada o un audio o una línea de atención urgente por parte del gerente general de la organización y nos pide que transfiramos los fondos a una cuenta en particular. Posteriormente nos damos cuenta que no era él la persona que hizo la llamada y entonces caemos en una figura conocida como suplantación de identidad. Y para hablar de esos temas nos acompaña hoy Alexander García, socio de la práctica de ciberseguridad y tecnología en PwC Perú. ¿Cómo estás, Alex? Gracias, Guillermo. Buenos días, buenas tardes con todos. ¿Cómo llegamos a este punto? Esta ola digital de adopción emergente que ha explosionado después de la pandemia ha hecho que las compañías vuelquen toda su inversión y todas sus iniciativas en el tema tecnológico. Y más recientemente, en los últimos 2 años, las compañías están apostando por la vía generativa para poder mejorar y reducir sus costos, optimizar y también abrir a nuevos negocios. Y como toda tecnología, tiene sus riesgos. Entonces ahí los ciberdelincuentes han visto la oportunidad para poder adaptar sus técnicas de ataque usando la IA generativa, que es un modelo, ¿no? Es una solución que permite, por ejemplo, generar contenido, generar voz, generar audio y poder hacer copias muy cercanas y muy bien hechas de personas, ¿no? De la biometría, etc. Y en línea con eso, ¿cómo la tecnología ayuda a que justamente esos esquemas sean más frecuentes en las organizaciones? En la última encuesta de Digital Trust Insights, casi el 70% de los oficiales de seguridad a nivel global indicaban que el uso de la IA generativa era una apuesta en sus compañías, pero iba a ampliar la superficie de ataque en sus infraestructuras o ecosistemas. Entonces, el hecho de que ya las compañías estén utilizando esas tecnologías dentro de sus procesos de negocio hace que efectivamente sean más susceptibles y sean más expuestas a ese tipo de ataques. Estas situaciones no son de una industria en particular, ¿verdad? Muchas personas a veces pensamos de que esto ocurre en determinados sectores, ¿no? Banca, finanzas, pero en la experiencia que tienes, Alex, ¿crees tú que las empresas están más o menos expuestas a ese tipo de fraude? Yo creo que ahorita el ciberdelincuente, más que evaluar algún tipo de industria o algún tipo de compañía, dependiendo de su número de empleados, etcétera, lo que está viendo es una oportunidad para poder conseguir un hecho ilícito, ¿no? Puede ser una compañía de 10 personas, pero por ejemplo hace transferencias millonarias una vez al mes y que tiene bajos niveles de seguridad para que estos atacantes quieran o persigan ese objetivo. Como también pueden ser empresas grandes, ¿no? El tema ahí es la oportunidad, la ventana de disponibilidad para que el atacante ingrese con estas tecnologías, conociendo obviamente la información de la misma y poder perpetrar algún esquema de fraude. Y ya toca un tema interesante, estas ventanas que se abren, estos espacios, ¿cómo desde las empresas podemos ser más proactivos en hacer que esta ventana esté menos abierta de cara a estos ataques informáticos? Creo que un punto importante es evaluar los riesgos a los cuales cada empresa está expuesta. No es lo mismo los riesgos para una empresa de salud que para una empresa, por ejemplo, comerciales ahora, para una distribuidora. Pues uno de los riesgos más frecuentes que permiten este tipo de esquemas es la suplantación de identidad. Y el deepfake, que es lo que acabo de comentar, está en esa línea. Entonces las compañías tienen que ir evaluando cómo ese riesgo se va incorporando en sus procesos y tomar las medidas preventivas para que esto no les pueda afectar. Interesante reflexión que haces, Alex, porque vemos cómo ahora todos estos riesgos de tecnología son un riesgo estratégico más, ¿no? Que afectan a la operación y a veces las empresas piensan que se soluciona comprando infraestructura o comprando hardware, ¿no? Pero vemos que esto no necesariamente es así. ¿Qué medidas podríamos tomar como organizaciones de cara a prevenir este tipo de eventos? Un punto importante que a veces se deja de lado precisamente por lo que comentas, que es apostar toda la tecnología para asegurar la infraestructura, es el tema de las personas, que son las personas quienes interactúan con los sistemas, quienes interactúan con las tecnologías y quienes son los que adoptan estas tecnologías emergentes que están apareciendo. Entonces, creo que es importante trabajar en esa cultura de prevención de riesgo
para que las personas sean agentes de cambio y puedan obviamente identificar o prevenir el mal uso de estas y que luego puedan ser usadas en su perjuicio. Bien, y un concepto clave que has comentado, la cultura, ¿no? ¿Cómo hacer que toda la organización entienda qué es un deepfake, cómo se utiliza la inteligencia artificial de una manera que afecta a la organización? ¿Crees tú que las capacitaciones ayuden en algo para crear esta cultura? Las capacitaciones ayudan bastante, pero creo que todo debe empezar desde un pilar de liderazgo, ¿no? Si tu líder, si la gerencia a la cual reportas, si tus supervisores y jefes tienen una cultura de prevención de fraude, prevención de riesgos informáticos, obviamente eso va a desplegar como un mensaje muy potente a todo el personal. Luego, obviamente, también tenemos que ayudar a que nuestros colaboradores tengan acceso a la información y tengan, digamos, conocimiento del contexto de estas amenazas, porque obviamente estas amenazas informáticas están en foros probablemente más especializados, no llega a todo el mundo, llegan solamente los efectos, pero no las causas, qué lo genera y el contexto, ¿no? Un concepto clave que has comentado, ¿no? El liderazgo, ¿no? Entonces esto nos lleva a un marco de gobierno que realmente esté convencido de que estos riesgos informáticos están en el día a día de nuestras operaciones, ¿no? Y que con ese convencimiento podamos escalar, ¿no? De menos a más a las áreas que están más expuestas, ¿no? Con lo cual los temas de gestión de riesgos son sumamente relevantes para evitar este tipo de prácticas de fraude. Y ya para ir cerrando de repente un poco la entrevista, ¿qué crees tú que debamos poner siempre en la mesa de un directorio, de un comité de auditoría, de cara también a los temas de gestión humana? ¿Cómo enfrentar y prepararnos mejor ante este tipo de eventos de ataques informáticos? Yo creo que los directores y las gerencias siempre están buscando nuevas formas de hacer que la empresa crezca, que la empresa avance. Y en un contexto digital yo creo que la adopción de estas nuevas tecnologías es inevitable. Pero también creo que es responsabilidad de los directores y los líderes de la compañía poder primero conocer esas tecnologías, saber a qué riesgos me puedo exponer en su adopción y definir un marco de gobierno que permita una adopción segura, cuidando la ética y también protegiendo la información de los datos personales que tienen todas las compañías. Creo que es una fórmula para asegurar la sostenibilidad de una apuesta tecnológica. Claro, y en línea con eso, es importante reconocer que recientemente se ha emitido un nuevo reglamento que regula el uso responsable de inteligencia artificial en el Perú, lo cual marca un hito porque es uno de los países que ya comienza a hablarse de ética, de uso responsable, de transparencia, y esto debe ser visto no solamente como un cumplimiento normativo, ¿no? Al final del día has tocado un tema relevante, esto es sostenibilidad, ¿no? Y para tener sostenibilidad se necesita el involucramiento de los líderes del negocio, directorio, los gerentes, de los colaboradores, que busquemos ese esfuerzo y que el uso de inteligencia artificial sea con fines consentidos, protegiendo los datos personales de los usuarios que están involucrados. Y también acá hay un cruce relevante, ¿no? Donde la inteligencia artificial con privacidad de datos hacen un cruce de normas. Y ahí, ¿cómo lo ves tú como líder de ciberseguridad? ¿Me protejo más en inteligencia artificial? ¿Le doy prioridad a datos personales? ¿Cómo lo ves tú al final del día? Yo creo que no son temas excluyentes. Yo creo que, como tú lo has comentado, el uso ético de la tecnología en general, sea IA o no sea IA, es mandatorio para cualquier negocio. Y cuando usamos datos personales, ¿no? Que pueden ser transformados, manipulados por esos nuevos modelos de IA generativa, tenemos que tener mucho más cuidado. Yo creo que la perspectiva importante es, primero, capacitar al personal. Segundo, saber a qué está expuesto si usamos datos personales con unos modelos que todavía están madurando. El tema de la IA generativa todavía es una tecnología que está todavía sí en maduración y que va a llegar a madurar mucho más en los siguientes meses. Y una vez con ese conocimiento y esa autoconciencia de nuestros colaboradores, van a hacer un mejor uso de la tecnología con datos personales o sin datos personales. Yo creo que la autoconciencia y la cultura son pilares fundamentales para una adopción segura y responsable. Bien, Alex, gracias. Gracias por el tiempo que nos has dado para conocer más de esos conceptos. Y yo solamente quiero cerrar con 3 ideas fuertes de repente, ¿no? Primero, la autoconciencia. Saber a qué me enfrento. Y para saber en qué me enfrento necesito convencimiento de los líderes del negocio para saber dónde están mis vulnerabilidades. Y eso me lleva al ámbito de riesgos. Y gestionar riesgos implica no solamente llenarme de documentos, sino crear conciencia y cultura en una organización para que los usuarios sepamos cómo hacer un uso responsable y ético de estas nuevas tecnologías y cómo me pueden beneficiar a mí como organización
respetando, claro está, los temas de privacidad y los derechos de los ciudadanos en general. Bien, les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado y los invitamos a que puedan compartir este video y quedamos atentos a una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.